Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Si me escuchan, yo les voy a pedir que me escriban en el chat, ¿ok? Me escriban en el chat y, bueno, me indiquen si me están escuchando, ¿ok? Los que están en el chat, a ver, vamos. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto. Termina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sonia, ¿cómo estás? También muy buenas noches. Emiliano, de vuelta a casa, Emiliano. Muy bien, ¿cómo estás, Emiliano? Nelly, muy buenas tardes. Qué bueno, poder, primero compartir con todos ustedes esta primera sesión de trabajo, ¿ok? Es la primera sesión que vamos a desarrollar respecto a la educación intercultural bilingüe. Esto es una primera sesión que vamos a desarrollar. A esta sesión le hemos denominado Hora Nora, ¿cómo estás? La sesión es para hablar un poco sobre la diversidad cultural, digamos, este es el punto de entrada con el cual iniciamos esta especialización. Durante, digamos, la especialización vamos a tener la participación también de algunas personas claves, ¿no? Que nos van a acompañar en todo el desarrollo de esta especialización de EIB. Vamos a tener algunos invitados, expertos en EIB, ¿no? Yo los voy a invitar y con ellos vamos a compartir también algunas sesiones, ¿ok? Docentes que hacen EIB, por ejemplo, ¿no es cierto? Excelentes maestros con los cuales vamos a compartir también en las próximas sesiones. Ya van a haber algunas sesiones donde vamos a intercambiar múltiples experiencias, ¿ok? Entonces, siendo esta nuestra primera sesión, como una sesión de apertura, claro que hemos tenido nosotros un módulo cero anteriormente, quiero iniciar esta primera sesión un poco compartiendo algunos acuerdos de convivencia, ¿ok? Esto es importante porque estos acuerdos de convivencia nos van a ayudar, digamos, a desenvolvernos adecuadamente en esta especialización. Uno tiene que ser algunas normas o reglas para este aprendizaje sincrónico, porque este es un aprendizaje de carácter sincrónico, en tiempo real, ¿no? Por eso le llamamos aprendizaje sincrónico. Les vamos a pedir que de todas maneras siempre se ubiquen en un lugar iluminado para que podamos observarnos cuando se les solicite. Yo voy a pedir que habiliten las cámaras, los micros. Por eso es importante estar en un lugar iluminado, ¿no? Y eso es parte, digamos, de la participación. Un concepto fundamental de la educación intercultural bilingüe es la participación. No se puede hacer E y B si no participamos, si no nos involucramos, si no nos comprometemos. Por lo tanto, va a ser importante que nos ubiquemos en un lugar iluminado. Por otro, tenemos que ir eliminando algún tipo de distractor que exista a nuestro alrededor, ¿no? De repente te distrae ahí un televisor, pues en lo posible que no esté el televisor, mejor ciérrate en tu cuarto, en una oficina, no sé, en algún lugar, ¿no? Que nos permita, digamos, concentrarnos y desarrollar la especialización. Hay algo importante también, mientras otro habla o mientras uno habla, pondré el micro en silencio, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? No puedo tenerlo activado el micro porque eso puede perjudicar el desarrollo de nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por eso, eso tiene que ser también parte de una regla en el desarrollo de nuestra actividad. Luego, no tenemos por qué tener miedo a participar. Los profesores que promueven o que son de EIB participan. Si la EIB sigue invisible hoy en día es porque los profesores no participan. No hay voz. Necesitamos que haya voz. Por eso no tenemos que tener miedo cuando tenemos que participar, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que, digamos, conversar, dialogar, ¿no? Opinar. La EIB tiene múltiples perspectivas y muchas veces uno no puede estar de acuerdo con todo. Por ello, es importante también tener una mirada crítica y para ello la participación va a ser fundamental. ¿Ok?
Mi nombre es Ervin Sotomayor, ustedes seguro ya me conocen, la anterior sesión nos hemos presentado, Ervin Sotomayor. Vengo trabajando muchos años en el tema con poblaciones originarias del país, ¿no? Tanto amazónicas y andinas. He trabajado más con poblaciones andinas, ¿no? Perdón, con poblaciones amazónicas y específicamente de Cajamarca y de Amazonas, con Aguajún y One Piece, ¿no? Pero trabajando la EIB pues en los contextos donde realmente se necesita trabajar. Yo les había enviado hace algún tiempo en una de las primeras sesiones un video y yo les pedí que vuelvan a leer, a chequearlo, porque va a ser transversal, digamos, en el desarrollo de nuestra especialización, el tema de la gestión del cambio. Porque si ustedes están preparándose para especializarse en EIB, no pueden ser cualquier tipo de profesor de EIB, no, tienen que ser los mejores docentes de EIB. Por lo tanto, el cambio va a ser fundamental. Y cuando hablamos del cambio, va a ser el cambio en nuestra práctica pedagógica. ¿Ok? No estamos hablando del cambio de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras raíces, de nuestra identidad. No, hay cosas que tenemos que mantener, como la identidad, ¿sí? La cultura, y tenemos que fortalecer y en algunos casos revitalizar. ¿Ok? Pero el cambio va a ser fundamental en el tema pedagógico, en nuestras estrategias, en nuestras prácticas pedagógicas, desde la educación intercultural bilingüe, de los pueblos originarios, indígenas, etcétera. Entonces, el día de hoy me gustaría, y los que han, a ver, voy a llamar, porque eso es importante, felizmente somos un grupo pequeño con los cuales podemos participar. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de chequear el video El cambio en los tiempos del COVID? ¿Ok? Emiliano, yo sé que tú ya lo has visto, Emiliano, ¿no es cierto? Ya tú de repente si vas a comentar lo haces al final, por favor, ¿ok? Algunos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de verlo. ¿Qué comentarios tienen respecto a este video, que es el cambio en los tiempos del COVID? ¿Quién se anima? Pueden habilitar su micro. ¿Están ahí? ¿Sí? Los veo un poco tímidos, ¿sí? Voy a invitar, a ver, ¿estás ahí, Vargas Mora? ¿Sí? Hola. Profesor, buenas noches, colegas, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Discúlpame. Gleis ¿Perdón? Vargas, Gleis Vargas Mora. Gleis Vargas. ¿Qué tal, Gleis, Gleis Vargas? C-L-I-S. Ya. A ver, coméntanos, ¿tú has logrado ver el video? ¿Sí, Gleis? No, profesor, es la primera sesión que ingreso, no lo he visto todavía. Ah, muy bien. Pero, ¿qué opinas acerca del cambio, ¿no? Digamos, como un tema clave en estos contextos digamos, del COVID y en este contexto de esta sociedad que estamos viviendo? De alguna otra manera ha sido muy importante, ¿no? Esta situación que nos ha pasado sobre la pandemia, porque hemos visto que teníamos otros recursos también para podernos comunicarnos, para hacer diferentes actividades, ¿no? Nos ha permitido, de acuerdo a la tecnología que también tenemos, nos ha permitido hacer nuestras actividades desde el lugar donde nos encontramos, ¿no? Ok. A ver, muy bien, gracias, Gleis. Javier, ¿estás ahí? Javier. Javier Cusi. ¿Estás ahí, Javier? Ahí, Anchu, Javier. No te escuchamos, Javier. No sé, me parece que tu micro está apagado o hay alguna dificultad con el micro, ¿sí? Uy, bueno, Javier, no hay ningún problema, Javier. Selmira, ¿estás ahí, Selmira? Sí, buenas noches. Hola, Selmira, ¿llegaste a ver el video del cambio? Sí, sí, llegué a verlo en algo, porque le voy a ser sincera, la verdad es que sí tengo bien ajetreado el tiempo, pero sí logré verlo.
y también he sido parte de este cambio, ¿no? Utilizar nuevas, porque uno ya tiene, ya antes de la pandemia, pues uno ya tenía una planificación de cómo llevar las tareas y los estudios, y como mamá y todo, ¿no? Y con esto de la pandemia, pues era un nuevo comenzar, un aprender, un aprendizaje para todos, creo yo, como padres, como profesionales. Entonces, sí, pero sí saco, a ver, como aprendizaje, el que uno tiene que estar preparado para cualquier cambio que pueda venir, y sobre todo como maestro, ¿no? Y también como aprendizaje, que algo que se ha deslumbrado es de que el problema mental, ¿no? Psicológico, en el que nos hemos visto la gran mayoría, ¿no? Por las pérdidas y por todo, que también ha afectado de alguna otra manera en lo que es el aprendizaje, ¿no? Solo eso podría decir. Excelente, Selmira. Muchas gracias, Selmira, por tus comentarios. Nora, ¿estás ahí? Nora Abril. Nora. Noches. Hola, Nora, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, tuve la semana el primer día de clases que hubo, tuve un problema con el internet, no pude ingresar y le estaba pidiendo que por favor me envíen el video y no me han llegado a enviar y no lo pude ver. Ok, pero bueno, eso fue de la clase anterior. Ajá. Bueno, de todas maneras, yo les voy a enviar nuevamente este video para que lo chequen en sus tiempos libres, pero quiero que tú, desde tu, digamos, opinión, me comentes, ¿qué opinas acerca del cambio, ¿no? En estos tiempos del COVID. Obviamente estamos hablando del cambio en un nivel más pedagógico, educativo. Bueno, con respecto a los cambios que estoy mencionando en el nivel pedagógico, ha habido muchos aprendizajes nuevos, ¿no? Tanto para nosotros como docentes y para papás y alumnos, ¿no? Que nos hemos tenido que adecuar a una diferente manera de aprender y de enseñar, y también de organizar nuestro tiempo, ¿no? Que, bueno, en mi caso hemos aprovechado de repente esta oportunidad, ¿no? Del trabajo en casa para realizar otras actividades más o estar más tiempo con los hijos, ¿no? Claro, excelente. Muy bien, Nora, muchísimas gracias. Henry, contigo cerramos. Henry Candia, ¿estás ahí? Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los Hola, colegas. Henry, ¿cómo estás? ¿Qué opinas acerca? No sé si llegaste a ver el video y en todo caso, ¿cuál es tu opinión respecto al cambio, ¿no? En estos tiempos del COVID, desde tu mirada educativa. Claro, en relación al video, bueno, no pudimos tener acceso al link, no se pudo compartir, creo, inmediatamente se cortó la clase, bueno, no pudimos verlo, ¿no? No pude verlo correctamente. En relación al cambio, mira, como maestros creo que al menos la situación de pandemia en la que hemos vivido o estamos viviendo todavía, ha sido un reto quizá mayor para cada uno de nosotros, y eso ha generado que nosotros podamos ver de cerca ese cambio, ¿no? Que nosotros tenemos que de repente aprender, reaprender algunas herramientas virtuales para poder comunicarnos, y hemos experimentado este cambio. Creo que como maestros debemos estar abiertos a aceptar este cambio, incorporarlos en nuestro accionar diario y fortalecernos a través de eso, ¿no? Creo que eso sería mi opinión en relación al cambio. Excelente, Henry. Miren, qué interesante. Yo lo que quiero comentar es lo siguiente. El desarrollo de nuestra especialización lo vamos a hacer en un contexto donde el Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, por ejemplo, está siendo modificado, ¿no? ¿Por qué? El Plan Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe para el país ha sido elaborado con perspectiva al 2021. Por lo tanto, hay un cambio. Necesitamos primero mirar con ojos críticos
diagnosticar con ojos críticos la realidad de la educación intercultural bilingüe en el país, para proyectar, digamos, un plan estratégico hasta el 2036, hasta el 2030, me parece que va a ser al 2030, y nosotros vamos a ser parte, digamos, de esa construcción del plan. Vamos a revisar el documento. Yo voy a traer el documento, no será en la siguiente sesión, pero va a haber una sesión específica donde nosotros vamos a involucrarnos. Por lo tanto, el cambio es fundamental, ¿no? El cambio va a ser fundamental porque tenemos nosotros que ir modificando nuestras prácticas pedagógicas y tenemos que hacer mucho más digerible el trabajar en una institución de educación intercultural bilingüe. Ahora, ¿qué nos enseña el COVID? Fíjense, yo lo voy a colocar aquí. A ver, ¿qué nos enseña el COVID? Si no cambias, ¿no? Si no cambias, te cambian. Así es. Eso nos enseñó el COVID. Sabemos que el cambio es voluntario, ¿ok? No puede ser arbitrario. Sin embargo, el COVID nos ha enseñado que sí se puede cambiar de manera arbitraria. Es decir, si no cambias, te cambian. Te han cambiado, por ejemplo, ¿no es cierto? Tuviste que cambiar de enseñar de manera presencial, ahora de enseñar de manera, digamos, virtual o a distancia, con las limitaciones que tengas, con las dificultades, y en realidad en EIB, personalmente, yo siento, por el contexto rural donde se encuentran nuestras instituciones, no le ha ayudado mucho la educación a distancia. O sea, siendo críticos, yo lo puedo decir desde afuera, no nos ha ayudado mucho la educación a distancia. Hace poco he estado en una ciudad, en una provincia totalmente de educación intercultural bilingüe, que es Huacaibamba, en Huánuco. Es un AUGEL EIB. Sin embargo, la educación virtual no funciona porque la conectividad es tan limitada que yo no puedo ni siquiera llamar a mi niño, a mi estudiante por teléfono, porque la telefonía también es terrible, no funciona. Entonces, hablar de educación virtual en EIB, en los contextos rurales, para mí ya es una preocupación. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en un contexto donde no hay conectividad? Y en los contextos de EIB no hay conectividad. ¿Cómo? Tenemos que cambiar nuestras mentalidades. ¿Cómo hacer? Tenemos que ir proponiendo nuevas alternativas. Entonces, ese es un nivel de análisis que tenemos que ir haciendo nosotros a partir de lo que en este momento estoy, digamos, compartiendo. Alfredo, estás con tu micro prendido. ¿Quieres participar, Alfredo? Alfredo, ¿estás ahí? Todavía, profesor, ahorita lo apago mi micro. Ok, Alfredo, no hay problema. Entonces, estamos, digamos, hablando en el contexto del cambio. Les digo que toda la especialización de EIB, de manera transversal, va a trabajar la gestión del cambio, va a ser como uno de los enfoques de toda la especialización. El cambio en todo sentido, en nuestra práctica pedagógica, ¿sí? En nuestra práctica profesional como docentes de educación intercultural bilingüe, nuestra práctica en, digamos, recoger adecuadamente, hacer un diagnóstico sociocultural adecuadamente. Entonces tenemos que mirar el cambio como una oportunidad. Eso es fundamental hoy en día. Ya los maestros, y tenemos que ubicarnos en un contexto donde nuestros estudiantes de poblaciones originarias son las más vulnerables, ¿no? Producto de la educación a distancia, porque no están siendo atendidos. No nos engañemos. Nuestros niños de educación intercultural bilingüe no están siendo atendidos como deben ser atendidos, porque están en un contexto distinto, en su mayoría, al contexto urbano. Claro, en el contexto urbano podemos tener, como en esta sesión sincrónica, y podemos vernos a través del Zoom, ¿sí? Pero no puedes verlo, pues, a través del Zoom a un niño, a un estudiante de EIB en el contexto rural. No funciona por el tema de la conectividad.
El teléfono está funcionando en algunos casos, pero ¿el teléfono realmente está ayudando? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Realmente están aprendiendo nuestros niños? ¿Qué están haciendo nuestros niños? Entonces, si ustedes van a hacer una especialización en EIB, necesitan proponer alternativas, ¿sí? Necesitamos, digamos, analizar, reflexionar la situación que estamos viviendo actualmente de la educación en nuestros contextos rurales y en nuestros contextos de población originaria. Sabemos que en el contexto urbano también hay EIB, ¿no? Por eso hacemos una forma de atención que se llama la EIB urbana, pero la EIB urbana es mínima con respecto a la EIB que está en el contexto más rural, donde está la población mayoritariamente originaria, tanto quechua, aymara, aguajún, jacaru, ¿no es cierto? Shipibo, Asháninca, Matziguenga, Bora, Eseja, Culina, Sharanagua, etcétera, ¿no? Hay varios pueblos originarios, ¿no? Que felizmente tuve la grata satisfacción de trabajar con la mayoría de todos los pueblos originarios. Entonces, el cambio va a ser fundamental. El cambio. Entonces, a ver, yo les voy a pedir a todos en este momento que prendamos nuestra cámara. A ver, vamos a prender nuestra cámara. Quiero verlos y bueno, vamos a vernos un momento. Emiliano, Taita, Emiliano, ¿cómo estás? Selmira, ¿cómo estás? Ingresando ahí a tus dominios, Selmira. Javier, ¿cómo estás, Javier? Karen, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Siempre Javier y Taita Emiliano con su chullo, como tiene que ser, muy bien. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto. A ver, ¿quién es más? Nelly, ¿estás ahí? Alfredo, Olga, Aide, Henry, ¿sí? Podemos un poco habilitar. ¿Cómo estás, Aide? ¿Qué tal? Muy bien. Excelente. A ver, vamos. Miren lo que voy a hacer. Ustedes conocen, en algún momento han podido, a ver, un momento. ¿Han visto un resorte? ¿Sí? ¿Conocen el resorte? ¿Sí? A ver, vamos a imaginar, a ver, pongan sus manos ahí a la pantalla. Vamos a imaginar que de cada lado estamos agarrando al resorte. Así, al resorte. A ver, quiero ver sus puños, el resorte. Están agarrando el resorte. A ver, vamos, Javier, quiero ver si estás agarrando ahí el resorte. Vamos a estirar el resorte y ¿saben qué va a suceder? Estamos estirando, va a retornar a su estado inicial, ¿Qué ha sucedido? Acá esto tiene que ver con el cambio. Y ahí nuevamente vamos a hacer el ensayo. A ver, vamos a agarrar el resorte por ambos lados y vamos a tratar de romperlo. A ver, vamos a tratar de romperlo. Estíralo, a ver, quiero verte. Estíralo. Trata de romper el resorte. No se puede romper el resorte y regresa a su estado inicial. Fíjese, el resorte retorna a su estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no rompes el resorte, no cambias. O sea, para cambiar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Romper el resorte. Pero no es fácil romper el resorte. ¿Sí? Entonces, una primera conclusión de esta actividad que en este momento estamos desarrollando. A ver, tenemos que romper el resorte, ¿ok? Si realmente queremos cambiar nuestras prácticas pedagógicas, queremos cambiar nuestras prácticas educativas, ¿ok? Yo sé que no vamos a estar con las pantallas prendidas todo el rato, porque a veces la interferencia es tal y la conectividad un poco se puede saturar, entonces por eso les pido en algún momento que apaguemos nuestras cámaras, ¿ok? Muy bien, podemos apagar las cámaras, no se preocupen. A ver, vamos, apagamos nomás las cámaras con calma. Muy bien, apagamos todas las cámaras, excelente, a ver. Entonces, fíjense que el cambio va a ser un enfoque que va a ser transversal al desarrollo de nuestra actividad. Y miren, estamos viviendo dos tipos de sociedades hoy en día, ¿no? Una sociedad de la renovación y una sociedad de la innovación.
En EIB nos agrada la sociedad de la renovación. Nos encanta la sociedad de la renovación. ¿Por qué? Sí, por favor, apagamos los micros. ¿Por qué digo que en EIB nos agrada la sociedad de la renovación? Porque en EIB una característica nuestra de los profesores de educación intercultural bilingües, miramos el pasado para buscar certezas. Nuevamente lo voy a repetir. Desde la EIB, en una sociedad de la renovación, porque nos encanta la sociedad de la renovación, miramos el pasado para buscar certezas. Y es a partir de esas certezas que actuamos en el presente, en EIB. Esa es una práctica. Y buscamos lo bueno del pasado, no lo malo, lo bueno del pasado. Por eso que hablamos de revitalización, por eso que hablamos de identidad, por eso que hablamos de afirmación, afirmación cultural. Porque nos encanta la sociedad de la renovación, a los docentes y a todos los que impulsamos la educación intercultural bilingüe, la sociedad de la renovación, porque nos encanta mirar el pasado. ¿Está mal? No está mal, está bien. Por supuesto que está bien. Mirar la sociedad de la renovación. Por eso somos renovadores, porque nos gusta buscar prácticas ancestrales. Muchas prácticas ancestrales hemos, desde esta sociedad de la renovación, rescatado al presente y lo vamos a llevar al futuro. Muchas prácticas. El diálogo de saberes, por ejemplo, es una tradición tan antigua, ¿sí?, que es una práctica de nuestros ancestros, el diálogo de saberes, el diálogo intercultural, la vivenciación. Son prácticas tradicionales que lo hemos rescatado del pasado, es decir, y ahora lo queremos renovar. El cultivo del agua es una práctica ancestral. Y muchas de esas prácticas las traemos al presente para renovarlas. Por eso que en EIB muchos nos dicen que no innovamos, sino que renovamos. Y está bien, hay que renovar. Entonces, una postura desde la educación intercultural bilingüe es que los docentes, los profesores de EIB, tenemos que ser renovadores. ¿Por qué renovadores? Porque tenemos que renovar lo nuevo, mirando el pasado, buscando las certezas para aplicarlo aquí en el presente. Porque muchas veces no se puede aplicar tal y cual como lo aplicaron hace años, ahora en el presente. Lo tenemos que renovar. Algunas cosas se podrán aplicar como están, otras no. El contexto cambió, porque nuestro análisis también es del contexto. Entonces, nos encanta la sociedad de la renovación. Sin embargo, en EIB no podemos quedarnos solo con esta sociedad de la renovación. Tenemos que mirar la sociedad de la innovación. Un docente de EIB también tiene que innovar. No podemos mirar solo el pasado para buscar certeza. También tenemos que mirar el futuro, porque desde una sociedad de innovación miramos el futuro. ¿Y qué encontramos cuando miramos el futuro? Encontramos incertidumbre. ¿Hay la necesidad de mirar el futuro o es peligroso mirar el futuro? Entonces, estamos en esa, digamos, en ese dilema, ¿no? Los impulsores de la EIB. Estamos en ese gran dilema. Algunos dicen, no deberíamos ser renovadores, tampoco deberíamos ser innovadores. Simplemente deberíamos aplicar las prácticas ancestrales tal y cual como se aplicaron hace años. Esa es una tendencia en EIB. Algunos quieren aplicar las prácticas ancestrales, educativas, tradicionales, tal y cual como se aplicaron antes. Esa es una corriente, una tendencia. Hay otra tendencia que dicen, no, vamos a aplicar tal y cual, ¿no?, las prácticas ancestrales, pero tenemos que renovarlas también, porque el contexto en el cual estamos viviendo es distinto, la sociedad donde estamos viviendo es diferente, entonces no podemos aplicar, ¿no?, las prácticas tradicionales ancestrales
de la misma manera, tenemos que renovar. Entonces ahí nace la sociedad de la renovación. Pero hay otra tendencia, otro tercer grupo, que te dice, un momentito, en EIB no solo debemos mirar el pasado, también tenemos que mirar el futuro. Por eso tenemos que innovar. Entonces, fíjense los dilemas. Y estas discusiones, les cuento, y estas discusiones entre impulsores de la EIB, unos que miran el pasado tal y cual como están, otros que quieren renovar y otros que quieren innovar, no se ponen de acuerdo. Y se separan. Entonces la EIB se fragmenta. Por eso es que los quechuas del Cusco Collao dicen el quechua del Cusco Collao es el runasimi, es el Capac runasimi. No es como el quechua central o como el quechua, digamos, como el quichua del Napo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos el quechua purito, así dicen los quechuas del Cusco Collao, de Puno. ¿Será cierto eso? Ya Cerrón dice que el origen del quechua en realidad fue en Huancavelica, ya puso en debate. Finalmente, ¿quién habla el quechua purito? Hay un problema, nos seguimos dividiendo las poblaciones originarias. En vez de que el quechua se una y nos hemos unido con la escritura, pero nos separamos cuando decimos, yo hablo el quechua Cusco Collao, tú hablas el quechua Chanca, y tú hablas el quechua central, tú hablas el quechua, es decir, de lamas. Entonces, eso nos separa increíblemente, no nos une. Ese es otro gran problema que tienen, digamos, los pueblos originarios, que tenemos nosotros como docentes de EIB, conocer, poner sobre la mesa, porque hay esas dificultades, porque hay esas desavenencias, ¿por qué no nos juntamos como hermanos y hacemos una EIB para todos? Entonces tenemos que reflexionar ahí, eso es clave. Tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí, en este curso de especialización, yo no voy a ponerme en una postura, para nada. Yo voy a mirar desde distintas posturas, porque este es un curso de formación, esto es una especialización de formación. Esta especialización no tiene una tendencia, por si acaso, no tiene una tendencia. No, 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 no. Nosotros vamos a mirar desde las diversas tendencias. Algunas te van a agradar, otras no te van a agradar, ¿no? Eso va a suceder, porque eso sucede, digamos, con todo el magisterio de EIB, siempre nos ha sucedido eso. Son tendencias, ¿sí? Pero yo no puedo dejar de indicar que hay sociedades, entonces, en todo caso, lo voy a colocar mejor aquí, las tendencias, voy a colocar acá, voy a colocar, estamos viviendo en una sociedad, entonces, una sociedad del pasado, ¿sí? Una sociedad del pasado, que esa es, digamos, una tendencia, o queremos, digamos, renovación. Por otro lado, o apostamos por una innovación, o solo miramos la sociedad del pasado. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría, a partir de lo que acabo de decir, de hablar, porque, bueno, estamos, digamos, muchos docentes que tenemos discursos totalmente diferentes. ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? A ver, me gustaría llamar a algunos de ustedes, ¿está bien? Yo voy a llamar primero, a ver, ok, si no hay algún voluntario que levante la mano, o hay alguien que desee participar de manera voluntaria. A ver, a partir de lo que he hablado, ¿qué opinan? Me gustaría saber vuestra opinión. Desde esa perspectiva de la educación intercultural bilingüe, ¿qué dicen? A ver, Selmira, ¿tú quieres participar o me estás aplaudiendo, Selmira? Disculpe, no, para participar. Ah, excelente. Bueno, porque esa manito es para aplaudir. ¿Sí? Excelente, Selmira. Luego Emiliano y luego Javier. ¿Está bien? ¿Así es? Ya. Javier, también está bien tu micro, ¿no? Sí, ¿se escucha? Excelente, Javier. A ver, le escuchamos primero a Selmira, ¿ok? Luego Javier.
Sí, Mira, bueno, vamos. creo que es importante, como usted dice, tenemos que también aprender a mirar atrás. ¿Por qué? Porque en mi caso a ver, soy estudiante de la carrera de IB, trabajo con niños también, y creo que en todo este proceso de aprendizaje es importante mirar atrás. ¿Por qué? Porque también eso te ayuda a conocer, a ver el contexto en el que te vas a desenvolver para poder también entender la cosmovisión y entender ¿no? a estas personitas con las que vas a trabajar y también a respetar sus saberes previos. Entonces sí creo que es importante, si bien es cierto, es no mirar atrás para quedarte ahí, sino mirar para reconocer, para aceptar y también, ¿no? Donde los avances son muy importantes y también tenemos que agarrarnos de ellos para utilizar ciertas estrategias para poder ayudar a los niños en su aprendizaje, ¿no? Entonces sí creo que es importante el mirar atrás para poder eso, ¿no? Respetar y entender. Eso es lo que podría decir. Excelente, muchas gracias, Elmira. Javier, ¿qué dices, Javier? Bueno, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches, profesor Elvin, buenas noches. Yo creo que coincidimos, ¿no?, en la necesidad de hacer una retrospectiva al pasado, porque si vemos nuestros cimientos, nuestros fundamentos, nuestra esencia, está pues en el pasado, en nuestra historia, en nuestra gran civilización, ¿no?, que fue la civilización inca, que consolidó las demás culturas, que consolidó el avance científico, tecnológico, porque en la sociedad inca también hubo tecnología, las chaquitas de la parte de la tecnología, por ejemplo, ¿no?, y que hasta ahora se mantiene y es eficiente, por ejemplo, para hacer el trabajo del Yapu en la zona Suni, por ejemplo, ¿no?, en las alturas, donde no puede llegar el tractor. Entonces, esa tecnología se mantiene. Entonces, conocimientos y saberes que nos ha heredado nuestra cultura, nuestras culturas, nuestra civilización, nuestro pasado, todavía son vigentes, y creo que en este Pachacuti, como le llamamos, en este ir y venir, en esta la dialéctica del tiempo, de la transformación permanente, de esta concomitancia que existe entre la sociedad de la renovación y la sociedad de la innovación, que constantemente estamos renovando, innovando, transformando, modificándonos, adaptándonos, adecuándonos a contextos. Considero que esos principios que nos ha heredado nuestro pasado y que todavía se mantienen en los saberes, en los quehaceres, en los haceres, en los sentires de las diferentes culturas que hay en nuestro país, se debe mantener, porque eso en el fondo es la esencia de nuestro ser como peruanos, como andinos, como amazónicos, como indígenas, ¿no? Si bien es cierto, muchos podemos vivir en la ciudad, pero somos indígenas citadinos. Nuestra condición no se pierde, ¿no? Entonces creo que en este tiempo más que nunca se tiene que rescatar esos valores, ¿no?, como la causa y, por ejemplo, el buen vivir, que no es más que el mundo en equilibrio, que buscar la armonía con nuestro entorno y con nuestros runamasis, con nuestros hermanos, ¿no? Ese perfecto equilibrio es lo que tenemos que anhelar, y eso lo han trabajado muy bien en nuestros ancestros, ¿no? Esa armonía que había con la misma naturaleza, con la misma Pachamama, ha hecho de que no se rompa, pues no hay esa fractura como ahora sí existe en este sistema actual, donde prácticamente nos hemos sumergido en el individualismo y hemos dejado de ver o de tener una visión común, ¿no? Hemos roto ese equilibrio, y producto de esa ruptura existe pues los problemas del cambio climático, los problemas de la injusticia, de la desigualdad, del individualismo que hay en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe recuperar esos valores, hay que mirar al pasado para proyectarnos al futuro, ¿no? Y ese creo que es el gran reto. Yo creo que esa es la verdadera revolución intercultural bilingüe, porque las revoluciones ideológicas no han tenido resultados, ¿no? No han tenido resultados. Yo a veces creo que son incluso contradictorias con nuestra cultura, ¿no? Porque no olvidemos que en el pasado las ideologías han asesinado nuestras culturas, han asesinado nuestras tradiciones, han vetado, ¿no?, han negado nuestras culturas para imponer ideologías, pensamientos foráneos, ¿no? Entonces creo que estamos volviendo, parece que volvemos al pasado, porque pareciera que estos problemas se siguen arrastrando. Y hoy más que nunca se debe reflexionar sobre cómo rescatar esos valores que alguna vez
nos consolidaron como sociedad en esta coyuntura, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto y desafío que tenemos, ¿no? Excelente, me parece bien. Javier, a ver, Emiliano, ¿tú quieres participar? Mil disculpas. Tayta Irving illapalan yachachik masiykuna kankunawan allintuta kachun wiñunaykustanchispi. Es Tayta Irving nisqaykina sociedad del pasado. Es ñawpa kuraqninchikunaqa taytanchikuna awichunchikunaqa kawsakuranku paykunaqa chay deidades nisqakunawan chay apukunawan paykunaqa rimarankuya por lo menos que killapi kashanchik tarpuypi ñawpaqa paykunaqa qhawarirankuya imaynatan ruwasaq chay nishanchik Castilla simipi chay diálogo de saberes manaña a veces anchi ñawpaq taytanchikunaqa ñuqapas rikuraqmi kani irkaspay munaytayan tarpuspapas tarpuqku chay haqay sociedad del pasado nisqapiqa. Entonces chaywan ya a veces ñuqanchispas andino amazónico kakunchis chayqa qhichwarunakuna a veces chaytaya wakinqa apashanchiraq ñawpaqman wakinqa manaña sarunchapunchis por lo menos Castilla nismach identidad cultural nisqanchista sarunchapunchis es enqakapunchis es hatun llaqtaman chayruspa llaqtanchisman kutiruspaqa manaña rimarita munanchikñachu por lo menos kay qhichwasiminchista runasiminchista hasta p'achanchikwanpas chiqnirakapunchis chayta a veces ñuqanchik kunan kay sociedad innovadora nisqapiqa a veces wakin chanincharita munanchis wakinqa taytanchikuna ruwasqanta ruwarita munanchis wakinqa manaya yashankichischu a veces rimayninchikpipas nisqajina kapunchis kunanqa manaña munapunñachu a veces wawakunapas rimananta pero kamachikiykuna hamun Ministerio de Educacionmanta pero sí apanayki educación intercultural bilingüe nisqata a veces tardía también qhipataraq chayraq qhawarispanku. Entonces colegas maestros como dice el profesor Irving sí tenemos amplios, más que todo mi persona sí tengo el diálogo de saberes porque nos falta un poquito identificarnos lo que somos y para llegar a Runa si vamos a ser Runa vamos a llevar a cabo nuestras costumbres, nuestras identidades, el diálogo de saberes. Muchas gracias, profe. Muy bien, Emiliano. Qué bueno en realidad que desde una perspectiva, digamos, mucho más dialéctica, ¿no? En ese ir y venir que nos indica Javier del Pachacuti, tengamos esa mirada hacia el pasado, pero también hacia la renovación, como también hacia la innovación, ¿no? O sea, creo que estamos ingresando con una mentalidad totalmente diferente, sin perder esa esencia que finalmente el pasado nos ha legado y que por muchos miles de años han perdurado y han permitido ese equilibrio, por ejemplo, entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Donde el hombre en realidad es parte de la naturaleza, ¿no? No es pues el hombre no se sirve de la naturaleza, ¿no? Es parte de ella y siente como siente, digamos, ese árbol y como siente ese animal, ¿no? Entonces, me parece interesante que esta parte nos ubica y nos ayuda a reflexionar para luego ingresar ya al tema, digamos, de lo que hoy vamos a conversar, que tiene que ver con la diversidad. Entonces, el cambio es importante, perdón, en nuestra práctica pedagógica. Por lo tanto, tenemos que apostar por el cambio, y me parece bien que eso va a ser algo transversal en nuestra práctica como docentes y va a permitir que fortalezcamos nuestras actividades. A ver, ¿cuál es el propósito de la sesión? Les quiero comentar. Tenemos una competencia que vamos a desarrollar que se denomina analizar y comprender el sentido y el aprendizaje de la educación intercultural para todos y todas, la EIT,
y la educación intercultural bilingüe, la EIB. ¿Ok? ¿Cuáles son esos aprendizajes esperados? Vamos a comprender el contexto de la diversidad cultural en el Perú, pero por otro lado también vamos a conocer y apropiarnos del uso de los aplicativos de las tecnologías de la información y comunicación para el fortalecimiento de ese rol formativo que tenemos en la educación intercultural bilingüe. Lo estoy hoy día, digamos, compartiendo todo esto, no voy a compartir todas las sesiones, pero es importante poner en contexto lo que vamos a lograr, qué desempeños vamos a desarrollar en esta especialización. Primero, participar de manera crítica, que es lo fundamental. Acá necesitamos, digamos, participar de manera crítica y interactuar, porque eso, digamos, va a permitir que podamos fortalecer nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y el día de hoy tenemos que ir reflexionando. Hoy, uno de los propósitos fundamentales, que es como un desempeño, va a ser reflexionar críticamente sobre la diversidad cultural. ¿Ok? Para ello vamos a, digamos, utilizar algunos aplicativos. El Padlet va a ser uno de los aplicativos que ya utilizamos en el grupo, que nos va a servir, digamos, para compartir con todos nuestras actividades. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. Yo había pensado, había iniciado, que podríamos trabajar primero en salas, pero veo que en realidad no lo vamos a hacer por el momento, ya en unas salas para poder trabajar en equipo. Vamos a trabajar con todos aquí, hay un grupo pequeño, y la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Somos un país intercultural? ¿Realmente somos un país intercultural? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué? ¿Somos o no somos interculturales? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me gustaría ahí, voy a invitar a algunas personas, ¿les parece? ¿Ya? Algunas personas que no han ido participando, después vamos a dar la apertura. ¿Estás ahí, Micaela? Micaela Valencia, ¿sí? Buenas noches, maestro Erwin. Sí, estoy. Hola, Micaela. ¿Cómo estás, Micaela? Coméntanos, a ver, ¿somos un país intercultural? ¿Qué dices tú? Bien, gracias, profesor, estoy muy bien. A ver, buenas noches con todos, colegas. A mi parecer, o en mi opinión, claro que sí, pues somos un país intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, nuestro país es, tiene diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes costumbres y bueno, mucho más. Entonces, yo creo que por eso, pues, nuestro país es, pues, Perú es un país, pues, intercultural. Ah, ok, Micaela, muy bien. Nelly, ¿estás ahí, Nelly? ¿Sí, Nelly? Nelly, ¿estás ahí? Nelly, no sé si me escuchas, Nelly. A ver, Nelly, a ver. Buenas Hola, noches, Nelly. profesor. Hola, Nelly. ¿Cómo Con todos. apellidas, Nelly? Perdóname, Nelly. Huanca. Hola, Nelly, ¿cómo estás? ¿Qué opinas? A ver, ¿somos un país intercultural? ¿Qué dices tú? Claro que sí, somos un país intercultural por el mismo hecho que, a ver, tenemos diferentes costumbres, como me antecedió la colega, ¿no? Por ejemplo, en nuestras costumbres está ahí la forma de vestir, la forma de realizar nuestras actividades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, acá en nuestra zona mismo, ¿no? Cada provincia tiene diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, acá en Quispicanchi festejamos el Señor de Coyoriti, es una costumbre, ¿no? Religiosa. Y también tenemos, por ejemplo, el Tantarraimi, ¿no? Es una festividad al pan, ¿no? También Cocharraimi. Y ahí también tenemos diferentes comidas y así, bueno, ¿no? Por esa misma razón, somos intercultural. Gracias. Muy bien, Nelly. A ver, me estoy escuchando, digamos, desde vuestras perspectivas, es importante. Olga, ¿tú qué opinas, Olga? ¿Somos realmente un país intercultural, Olga? ¿Cómo apellidas, Sí, Olga? buenas No sé si me puedes noches, decir. profesor, Hola, Olga. colegas, muy buenas noches. Sí, profesor, somos
intercultural, porque ya las colegas me han antecedido, porque es verdad, ¿no? Que nosotros, pues, somos ricos, ¿no? En la cultura, la verdad, y si en caso nosotros de repente un poco más nos dedicaríamos, seríamos, pues no estaríamos de repente así como estamos ahora, ¿no? En nuestro país, de repente así, porque tenemos pues las 3 regiones que en ningún país. Olga, se te fue el audio. Bueno, Olga se le fue. A ver, vamos. Alfredo Capcha, ¿estás ahí, por favor, Alfredo? Alfredo. ¿Me escuchas, Alfredo? Alfredo Capcha, ¿me escuchas? Bien, como no está, no me escuchas, y cerramos con Sonia Suma. ¿Está Sonia Suma ahí? Sonia. Maestro Erwin, buenas noches. Le escucho. ¿Somos un país intercultural? Sí, somos un país netamente intercultural, debido a que dentro de lo que es nuestro país evidenciamos, ¿no? Tanta riqueza de culturas diferentes, ¿no? En cada región, en cada departamento se evidencia diversidad en lenguas, diversidad en culturas, diversidad en costumbres, y eso hace que nuestro país se considere como como intercultural, ¿no? Ya que tenemos bastante riqueza y no solo a nivel nacional evidenciamos eso, pero dentro de un solo departamento encontramos variedad. Dentro de nuestra región del Cusco nomás, así como nuestras colegas dijeron, encontramos muchísimas costumbres, muchísimas diversidad en lo que es, por ejemplo, cultura. Por ejemplo, lo que dejaron nuestros antepasados, como son Machu Picchu, Sacsayhuamán, que nos hacen no tan diversos. Es por eso que somos interculturales. Gracias, maestro. Muy bien, a ver, gracias. Alfredo, Aló, ¿tú quieres decir algo? Sí, profesor, así discúlpame por unos percances. Muy buenas noches, ¿Qué tal, maestro, Alfredo? estimados colegas de este bonito proyecto. Quiero participar referente a lo que somos un país intercultural. Excelente. Como todo peruano, me siento algo alegre y contento por ser peruano. ¿Por qué? Porque nuestro país prácticamente pues es rico en cultura y es una vitrina para todo el mundo, solo que aquí nos falta la difusión de nuestras autoridades, tener conciencia de nuestros pueblos, de nuestras diferentes regiones que tienen la gran riqueza en su cultura, y eso nos falta difundir. Y en esta clase que vamos a tener con usted, maestro, vamos a reforzar nuestra realidad más amplia para conocerlo. Y es excelente cada pueblo lo que tiene su cultura. Muchísimas gracias, maestro. Ok, Alfredo. Imelda, ¿tú quieres participar o se te fue ahí? Imelda, ¿podemos apagar por favor el micro, Imelda? A ver, apagamos también a Alfredo. Bueno, yo les quiero comentar lo siguiente. Estos conceptos son claves, digamos, cuando nosotros queremos hablar sobre el tema de la educación intercultural bilingüe. Estos son conceptos totalmente claves. Primero, yo les tengo que decir, no somos pues un país intercultural. Estamos encaminados a ser un país intercultural. Es más, hasta ya tengo dudas si el tema de la interculturalidad siempre es, digamos, un punto de llegada. Somos un país multicultural. Alfredo, me estás escribiendo ahí en el... A ver, Alfredo, estás escribiendo con cuidado. A ver, somos un país
en realidad multicultural. Lo que ustedes han explicado, y me parece bien, han sustentado, hay una diversidad, hay una presencia de culturas en un mismo territorio, ¿no? Coexisten distintos pueblos, ¿no? En el país hay una diversidad cultural ancestral. Estamos hablando de la multiculturalidad, con M, multiculturalidad, pero todavía no estamos hablando de la interculturalidad, ¿ok? Aún la interculturalidad todavía es un tema que necesitamos fortalecer en el país. Estamos encaminados a eso. Estamos logrando, digamos, en ciertos sectores, ¿no? Interculturalizar varias cosas. El currículum no es tan fácil interculturalizarlo. La gestión educativa no es tan fácil interculturalizarlo. Nuestras prácticas, digamos, permanentes, no es tan fácil interculturalizar. Preferimos que una pastilla, una ivermectina, que un matico, ¿sí o no? La gente confía más en la pastilla que en una, que digamos en el matico, en una hierbita. Es increíble. Entonces tenemos todavía que trabajar desde la escuela, y no solamente desde la escuela de E y B, sino desde la interculturalidad en general, la importancia, digamos, de los saberes ancestrales, de cómo contribuyen justamente al bienestar de la población. Estamos encaminados a una educación intercultural. Todavía el Perú no puede decir que es intercultural. Somos multiculturales, ¿sí? Entonces, pero bien, sobre esto vamos a ir conversando. Y miren, fíjense, a ver, en nuestro país que coexisten distintos pueblos, ¿no? Esto, digamos, he tomado de la DEIP, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Con digamos, con estas imágenes se ha trabajado en el país bastante tiempo. En el país coexisten diversos pueblos, diversos rostros, ¿no? Hay rostros andinos, hay rostros amazónicos, ¿sí? Incluso hay rostros foráneos, ¿sí? ¿No? Extranjeros, que son parte, digamos, del país. Entonces, todo esto hace que seamos diferentes. Está la cultura afroperuana también, ¿no? Entonces, somos diversos, ¿sí? Somos diversos. Hay una diversidad a nivel de la población. Y estamos encaminados, ¿no? Desde la educación a ser interculturales, ¿no? Porque lo que somos realmente somos un país multicultural. Miren, desde que nació esta política que marca un hito en realidad en la educación de nuestro país, yo voy a hablar desde una perspectiva de la educación. Esta política sectorial de educación intercultural bilingüe que se aprobó el 2016, hace, digamos, algunos años, marca un hito, ¿no? Para poder, digamos, implementar la EIB en el país. Si bien ya se implementaba la educación intercultural bilingüe con experiencias y apoyo, digamos, de la sociedad privada, ¿no? A nivel, digamos, de país, no se le dio la fuerza que en realidad se le debió dar desde hace muchos años a la educación intercultural bilingüe, pero con esta política creo que se marca un hito y se consolida el tema de la atención a la población, porque una vez que nace esta política, y yo recuerdo que se elaboraron materiales educativos en lengua originaria en cantidad, porque si hay política, hay recurso económico. Si no hay política, no hay recurso. Es increíble. Si no es política, entonces no hay recurso. Entonces era necesario hacer política, ¿no? La educación intercultural bilingüe, y finalmente fue aprobado como política de educación intercultural para todos, porque hay la necesidad de trabajar la EIT, y por otro lado la educación intercultural bilingüe, que es específicamente para pueblos originarios. Sin embargo, esto también ha generado, digamos, un debate, ¿no? Ha generado un debate. ¿Por qué? Muchos no estuvieron de acuerdo con la EIT, con la educación intercultural para todos. Muchos planteaban que en realidad deberíamos trabajar la EIB para todo el país, es decir, la educación intercultural bilingüe. Y esto generó realmente debate, ¿no?
controversia, y al final, ¿no?, el Ministerio de Educación decidió apostar por el modelo de educación intercultural bilingüe, la EIB, específicamente para las poblaciones originarias ancestrales, y la EIT como la educación intercultural para todos, para toda la población del país. Es decir, tenemos que promover la interculturalidad en todo el país, en ámbitos rurales, ámbitos urbanos, andinos, amazónicos, de costa, sierra, el sur, centro, norte, en todo el ámbito del país. Esto marca un hito porque una vez que esta política se aprueba, ya el currículo nacional reconoce la interculturalidad también como un enfoque transversal, ¿no? Fundamental, porque antes se reconocía como un principio, ¿no? Como un principio, digamos, de la Ley General de la Educación, la interculturalidad. Pero ya desde el currículum, claro, se reconoce como un enfoque transversal. Sin embargo, el tema de la interculturalidad aún tenemos que seguir, digamos, trabajándolo, y parte de ello en este momento voy a ir, digamos, explicando, ¿no? La EIT, les decía, que es la educación intercultural para todos y todas, ¿no?, que se debe de promover en todas las instituciones educativas del país, tanto instituciones urbanas, instituciones rurales, del ámbito andino, de la costa, de la selva. Entonces, la EIT es un modelo, ¿no es cierto?, que se debería implementar en todas las instituciones. Hay algunas estrategias que el Ministerio de Educación ya ha estado promoviendo. Es más, existe una propuesta pedagógica que nunca lo llegaron a aprobar, de la EIT, que se elaboró para poder trabajar en las instituciones educativas. Claro que tenemos algunos materiales para trabajar la interculturalidad en el aula, interculturalidad, pero esta propuesta pedagógica nunca salió. Pero en el caso de la EIB sí tenemos un modelo de atención de educación intercultural bilingüe que tiene sus 3 formas de atención, ¿no?, que más adelante vamos a ir comentando. Entonces, la EIT, la educación intercultural para todos, según la política, es el tratamiento pedagógico de la diversidad. Eso es lo que, digamos, la EIT, digamos, se define la EIT, ¿no?, como el tratamiento pedagógico de la diversidad en el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos que trabajar la diversidad a nivel pedagógico con nuestros estudiantes, desde inicial, primaria y secundaria. Eso es lo que dice la política, este documento. Ahora, ¿qué es la diversidad? Porque si estamos hablando de la EIT y nos dice que es el tratamiento pedagógico de la diversidad, ¿qué es, pues, finalmente la diversidad? ¿Y qué es la diversidad cultural? Fíjense, a ver aquí, el Ministerio de Educación, lo bueno, digamos, que en todos los materiales que han ido trabajando, entiende la diversidad como una variabilidad o una pluralidad, ¿no?, que de diversos elementos de la naturaleza y el cosmos, ¿no? Porque la diversidad no solamente es cultural, pues, la diversidad, hay una biodiversidad, ¿no? Hay una diversidad geográfica. Tenemos una diversidad de suelo, del aire, de riquezas minerales, de agua. Y dentro de esa diversidad tenemos una diversidad cultural, ¿no? Hay una diversidad de pueblos, ¿sí?, que existen más de 50 pueblos en el Perú. Hay una diversidad de comidas, ¿no es cierto?, de tradiciones, de literatura, de saberes. Eso es parte, digamos, de la diversidad cultural. Ahora, esta diversidad, ¿sí?, por ejemplo, se manifiesta en lo siguiente: hay 11 ecorregiones en el país. Esa es una diversidad, digamos, geográfica de nuestro país, ¿no? Tenemos un mar frío, un mar tropical, ¿no?, una selva baja, alta, puna, páramo, etcétera. Y en la misma zona andina tenemos también, se clasifica distintas zonas, ¿no?, ecológicas, zonas de vida. Miren, existe 84 zonas de vida en el país, de las cuales en el mundo hay 117 reconocidas en el mundo. Y de esas 117 reconocidas zonas de vida en el mundo, 84 están en nuestro país. De los 32 climas que existen en el mundo, 28 climas tiene nuestro país. 28, ¿se imaginan? Tenemos 4.500 especies de plantas, 55 razas de maíz, 3.500 variedades de papa. Fíjense la diversidad
que se tiene en el país. Por eso nuestro país es rico, es multicultural, porque hay una riqueza cultural, ¿ok? Yo les quiero comentar a propósito de la historia del maíz. Miren, yo trabajé algunos años en Huánuco, yo soy cusqueño, ¿ya? Cusqueño, y leyendo algunas obras de José Barallanos y también de algunos cronistas españoles, en este caso de la visita de Higuíñez, la visita antes, los españoles escribían unos documentos que se llaman los documentos de las visitas, de los visitadores, ¿no? Así como Arreche, que visitó en Cusco, ¿no? Entonces, estos visitadores, en la época, en la historia, registraban, por ejemplo, cómo vivían los pueblos, qué comían, cómo vivían, ¿sí? Cómo se organizaban. Estos registros están en las famosas visitas. Si les gusta a ustedes leer el tema de las visitas, es excelente. Todos los que fueron visitadores en el Perú, porque en realidad España indicó que tendrían que visitar e ir recolectando para saber cuál era, digamos, la riqueza que les correspondía pues a los españoles, comenzaron a registrar cuántos pueblos habían, qué lenguas hablaban, cómo convivían, qué comían, qué alimentos habían, qué productos tenían. Es decir, un registro rico, es como una especie de una investigación etnográfica. A partir de eso, José Barallanos, ¿no? Que es huanuqueño, José Barallanos, y a partir de estas visitas, ahí se cuenta, por ejemplo, que los incas, cuando querían dominar, ¿no? Digamos, el Tahuantinsuyo, llegaron a Huánuco, a Huanucomarca, les cuento, llegaron a Huanucomarca. Y en realidad les fue un poco difícil, digamos, dominar a los chupachos, porque los huanuqueños tenían el pueblo chupacho y también tenían al otro pueblo Panatagua y los yaros, ¿no? Que eran, digamos, pueblos guerreros. Pero finalmente los dominaron los incas, ¿no? En ese, digamos, plan expansionista, y los chupachos sembraban en todo el valle del Pilcomayo, porque Huánuco tiene un valle, así como el valle del Urubamba en Cusco, en el valle del Pilcomayo, en Huánuco, sembraban maíz, los chupachos. Los incas observaron la producción del maíz que existía en Huánuco, que evidentemente no era la misma producción de maíz en el Urubamba, en Cusco. Es más, los granos de maíz que existían en Cusco eran diferentes a los granos que existían en Huánuco, en el valle del Pilcomayo. Entonces, los incas, para que no existan esas revueltas de los pueblos originarios, ¿qué hacían? Agarraban a los pueblos y los distribuían por distintas zonas del Tahuantinsuyo. A los chupachos, a un buen grupo de agricultores chupachos, se los llevaron al valle del Urubamba. Increíblemente, esa raza de maíz en el valle del Urubamba creció mucho más grande que en el valle del Pilcomayo. Es decir, que ese maíz que se sembraba en el valle del Pilcomayo de Huánuco crecía pequeño, pero cuando se sembró en el valle del Urubamba creció mucho mejor, más grande, más riquísimo, muy diferente a la raza de maíz que se tenía en Cusco. ¿Y dónde se dice eso? En los registros de las visitas, ¿no? Que hacía Higuíñez, en este caso las visitas que hizo a Huánuco. Entonces los incas también han ido descubriendo la diversidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes han aportado, por ejemplo, con un maíz, ese maíz riquísimo que todos valoran de Cusco, que es un grano bastante grande, riquísimo, que no existe en ninguna otra parte del mundo, solamente existe en el Perú, pero esos granos eran de los chupachos, huanuqueños, que han sido sembrados en el valle del Urubamba. Bueno, esto según estas visitas, ¿no? Estamos hablando según una tendencia, según una investigación etnográfica. Y a propósito de lo que les voy comentando, porque estamos hablando de la diversidad, la historia del Chiriuchu, de repente ustedes lo saben. Claro que los suyos, ¿no? Del Tahuantinsuyo, cada una de las regiones de los suyos llegaban con sus meriendas para las fiestas del Cusco.
Entonces ahí compartían, evidentemente, cada una de sus meriendas. Entonces ahí está el cochayuyo, ahí está pues el maíz, el queso, el cuy, ¿no es cierto? El tostado, etcétera. Tu bebera de pescado. Entonces ahí nace, digamos, el chiriucho, porque es la expresión de los diversos pueblos de los suyos, ¿no? Es parte de la diversidad. Pero también, digamos, desde una perspectiva intercultural y un poco, digamos, recordando lo que Javier nos dice, porque para ir recordando el pasado, lo bueno del pasado, existían las culturas bisagra, es decir, que el pueblo andino con el pueblo amazónico establecían niveles de articulación, conversaban y habían nodos específicos, por ejemplo, para intercambiar productos entre amazónicos y entre andinos. Por ejemplo, la pluma que siempre utilizaron los incas, la pluma, era pues una pluma de la Amazonía. La Amazonía proveía de plumas, ¿a quién? A la zona andina. La piedra proveía, digamos, la zona andina a la zona amazónica. La sal, también que había en la zona amazónica, es decir, había un intercambio. La coca venía desde la zona amazónica hacia la zona andina. Entonces ahí existieron las culturas bisagra, porque las culturas bisagra eran las culturas que articulaban a las culturas andinas como a las culturas amazónicas. Culturas bisagra. Entonces ya existía un nivel de articulación, de comunicación entre los pueblos. Y eso es parte de la diversidad, ¿no? Que nosotros hemos ido, digamos, por historia conociendo. Y estoy seguro que vamos a seguir leyendo otros autores y tenemos por ahí varias cosas por comentar. Entonces, fíjense, desde la EIT, desde la Educación Intercultural Bilingüe, nos dice que tenemos que hacer un tratamiento de la diversidad cultural, tratamiento de la diversidad cultural. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa, en el currículum, todo esto, las ritualidades, las costumbres, las comidas, las tradiciones, las vestimentas, la literatura, la música, los saberes, la cosmovisión, la lengua. Todo esto se tiene que trabajar desde la educación. Ese es el tratamiento pedagógico que nosotros tenemos que trabajar desde la EIB. Pero no puede solo circunscribirse para trabajar con los pueblos originarios. La idea es que se trabaje con todo el país. Claro, ese es un tema que tenemos que ir trabajando porque realmente se necesita una política de EIB, pero para todo el país. No puede ser solo para los pueblos originarios, como hasta ahora está definido, digamos, en la política educativa del país. ¿Ok? Entonces, tenemos que transitar de esa multiculturalidad, porque realmente somos un país multicultural, nos reconocemos en la diversidad, somos aymaras, shawis, afros, castellanos, wampis, ¿no? Somos multiculturales, diversos, con distintas prácticas, pero tenemos que transitar, digamos, a esto que tanto anhelamos, que poco a poco estamos tratando de posicionar, ser interculturales, a ese encuentro, a esa relación, pero no es cualquier tipo de relación, ¿ok? Yo les quiero comentar sobre eso algo, ¿no? Mi mamá es cusqueña, mi papá es apurimeño, ¿ok? A mi papá siempre le encantó el huayno, escuchaba los chancas de Apurímac. Mi madre escuchaba el rock increíblemente. Mi madre era rockera y mi padre era guainero. Yo soy la expresión del amor de ambos. Miren, fíjense, a mi papá siempre le gustó comer los lunes, martes, miércoles y jueves su papa con queso, su choclo, su caldo de gallina, ¿sí? A mi mamá su chocolate, su mazamorra, con galletitas animalitos. Pero mi viejo siempre quería su papa, su charqui, ¿sí? Pero un día mi madre se cansó y le dijo, ¿pero qué vamos a seguir comiendo todos los días lo mismo? Yo también quiero comer mi cuáquer, pues. Mis habas, mi ponchecito también quiero hacer. Hubo un desencuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la interculturalidad, yo he leído ahí un libro interesante que bueno, algunos lo comparten, no sé qué dirán ustedes. La interculturalidad es el tercer espacio, algunos le llaman como el tercer espacio.
No es tu espacio, tampoco es mi espacio, sino es un espacio que ambos construimos. O sea, la interculturalidad no puede ser tu espacio, porque si es tu espacio, tú vas a querer imponer tu espacio sobre mí. Tampoco es mi espacio, porque si no voy a querer imponer mi espacio sobre ti. No es nuestro espacio, nuestro espacio, tampoco es mi espacio, sino es un espacio que ambos, tú y yo, construimos. Por eso se dice que es el tercer espacio. Claro, muy simple, ¿no? Pero estoy hablando de la convivencia. Miren qué interesante. Necesitamos dialogar, necesitamos conversar, porque si no hay diálogo, todo es imposición. Y no se trata, la interculturalidad implica diálogo, concertación, ponernos de acuerdo. Porque no se trata de imponer al otro una práctica, sino se trata de, digamos, ponernos de acuerdo para que nuestras prácticas puedan convivir de manera, digamos, sana, sin problemas. Y sobre eso quiero comentar, porque ahí hay un autor que, bueno, en el Ministerio de Educación siempre se trabaja, que es Fidel Tubino, y Fidel Tubino, por ejemplo, nos habla de la interculturalidad de hecho, ¿no? Y Fidel Tubino, por ejemplo, nos hace la pregunta, ¿no? Y me gustaría que ustedes la respondan, ¿no? Me gustaría que ustedes la respondan y de paso hagan los comentarios que quieren hacer. ¿Cómo son las relaciones entre las culturas actualmente? A ver, ¿quién me puede decir de manera voluntaria? A ver, habilitamos el micro para que puedan comentar cómo son las relaciones entre las culturas actualmente. Bueno, Mira, vamos. Sí, yo me he visto ese de Tubino y lo que más me gustó fue que él hablaba de una cultura nocturna, ¿no? En las, que por qué la gente, por ejemplo, quechohablante o que habla aymara, solo lo habla cuando está oscuro. En la madrugada. Claro, en la madrugada. Por ejemplo, yo soy de Arequipa y en Arequipa, por ejemplo, en las ferias grandes, ahí llegaban, ¿no? Llegaban los comerciantes y sí, yo fui testigo de que solo hablaban en la madrugada, pero ya cuando iba aclarando, ya dejaban de hablar el quechua y hablaban el castellano. Entonces, yo creo que y yo coincidía con lo que usted dice, que no somos un país intercultural. ¿Por qué? Porque no hemos llegado ni a respetarnos ni a aceptarnos. Y muchas veces se da, por ejemplo, en los colegios, en las actuaciones, ya vamos a bailar una danza, y se le impone al niño, ¿no? Que baile esta danza, pero no es algo que le nazca, que él quiera, porque para mí la cultura es algo que tú quieres, algo que te nace de ti, hacerlo, bailarlo, cantarlo. Entonces tenemos que aprender, como dices, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Y para eso yo creo que el trabajo tendría que ser de primero de conocerlo, y para que te pueda gustar, ¿no? Entonces yo veo a veces muy tirante, ¿no? Esto de las culturas. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo trato con gente que es me ha tocado de la parte alta, entonces a veces están como un poco a la defensiva, de que si los miras, ¿no? De que si, de tú como, primero te miran tú cómo vienes, cómo llegas, si llegas abierto o no, a escucharlos, a respetarlos, o llegas tú de frente, con lo tuyo, ¿no? Entonces, yo sí veo todavía no nos aceptamos. Es más, yo, mi mamá por parte de mi mamá son de Lima y por parte de mi papá son de raza negra. Entonces yo sí tengo esta variedad de culturas, pero soy de Arequipa y yo sé que Arequipa es quechua. Nuestros antepasados eran quechuas. Entonces, yo digo, eso de aceptarte, de querer escarbar en lo tuyo y querer conocerlo para poder amarlo, ¿no? Y también darlo a conocer para que el resto también lo haga, ¿no? Entonces sí siento que hay un trabajo muy arduo de hacer todavía ahí, ¿no? Muy bien, Selmira, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea participar y responder esta pregunta? ¿Cómo son las relaciones entre las culturas actualmente? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Vamos. ¿Quién se anima? A ver. Karen, ¿estás ahí, Karen? Hola, Karen. Buenas noches, profesor, y buenas noches. Hola, Karen. ¿Cómo apellidas, Karen? Ya, mi apellido es Chambilla Condori. Ya. Hola, Karen Chambilla. Excelente.
A ver, ¿cómo son las relaciones entre culturas actualmente? ¿Cuál es tu Bueno, percepción? ¿Tú qué observas? ¿Qué has visto? Coméntanos. a ver, bueno, mi percepción personal, bueno, en sí en mi vida cotidiana, ¿no? Le comento, mis padres, mi madre es quechuista y mi padre es aymarista, ¿no? Entonces, Ya, tengo la noción y la percepción de que por el lado aymara son un poquito más fríos en cuanto a su trato, ¿no? Un poquito más huraños, un poco más aislados. En el caso de los quechuistas, veo que son más expresionistas, más cariñosos, ¿no? Más bondadosos, ¿no? Entonces, esta interculturalidad que se ha dado entre ambos ha sido un poquito, pues, el reflejo de mi persona, ¿no? Quizás a raíz de esto, desde muy pequeña, me ha pegado más a la familia en este caso de mi mamá, por el mismo hecho de que ellos, pues, ¿no? En su cultura son más atentos, ¿no? Como le digo, son más cariñosos, ¿no? A diferencia de la cultura aymara, es la percepción que yo tengo. Entonces veo que no hay una comunicación, ¿no? No hay una percepción en que ellos puedan relacionarse, pues, ¿no? De una buena manera, ¿no? Entonces ese es el concepto y la percepción que yo he podido, ¿no? en percibir en mi propia vida. excelente, Karen. Me parece interesante el testimonio y claramente tú nos indicas que las relaciones entre culturas siempre son diversas, diferentes, en algunos casos asimétricas, ¿no? Como es, digamos, entre las relaciones de las culturas ancestrales contra, digamos, esta cultura occidental, ¿no? Entonces, pero Claro. bien, me parece interesante lo que tú dices. A ver, Aide, Sanalia, ¿estás ahí? ¿Cuál es tu opinión, Aide? Aide Sanalia, ¿estás ahí? Aide. Sonia Suma, ¿estás ahí, Sonia Suma? Maestro, sí le Hola, escucho. Sonia. Maestro, ¿Cómo estás? Vamos, Sonia. con respecto a la relación que tienen las culturas en la actualidad, no es tan buena, no hay una buena relación, ya que hemos visto, como maestros también, como ejemplo en los colegios, se evidencia, ¿no? Yo soy de Cusco y las personas ahí son, bueno, vienen de diferentes culturas. Otros son quechua hablantes. Actualmente tengo hasta estudiantes de Lima. Entonces, cuando en el presencial estamos, hay niños que vienen de zonas altoandinas y que no sienten vergüenza a hablar en su propio lengua. Entonces, y las personas de la ciudad como que los discriminan, ¿no? Y eso en mi experiencia personal también me ha sucedido. Yo tengo papás que hablan quechua y ellos, mi mamá más que todo, no me dejaba que hable el quechua, me decía que no es bueno el quechua, entonces no he aprendido tan bien el quechua, pero sí me defiendo con lo que yo escuchaba de mis papás y ahora más que se ha tomado más interés, ¿no? Importancia lo que es el EIB y en los exámenes que estamos dando, yo pues me siento un poquito mal de no haber aprendido esto, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a las culturas, no está dándose una buena relación, ya que una discrimina a la otra y así se está dándose esta interculturalidad. Muy bien, Gracias. muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Alfredo, ¿quieres tú hablar, Alfredo? Sí, profesor, muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero referirme actualmente que venimos pasando entre el legislativo y el ejecutivo. Prácticamente aquí hay un pequeño disloque en cuanto a la interculturalidad, que verdaderamente la parte del legislativo se creen las personas intelectuales ante el ejecutivo, prácticamente que son, pues no, que han llegado
del pueblo. Y entonces en la otra parte, que es el legislativo, está la gente de la ciudad. Pero eso no debe de ser así. Para todos los peruanos prácticamente nos lleva mal estas cosas, pero realmente ahora para mí es un reto de que por primera vez, como una maestra manifestó, por primera vez me he inscrito para llevar este curso del quechua, porque yo soy de una zona andina, pero no he tenido la oportunidad de aprender el quechua, ¿no? Pero para mí es un tremendo reto, y también la formación de valores o la carencia de valores de nuestros ciudadanos. Nada más, profesor, muchísimas gracias. Muy bien, Alfredo. Me parece bien, digamos, que tú pongas en contexto el tema de la gestión, de la política, ¿no? Haciendo referencia al poder legislativo y ejecutivo. Si bien ahí también existe un nivel de discriminación, lo hemos visto, ¿no? Pero por encima de todo ello también hay un tema que está asociado pues al poder adquisitivo, al poder económico, ¿no? Nos estamos dando cuenta que con el dinero se puede comprar incluso hasta los pensamientos, ¿no? Entonces, acá hay un tema de poder económico, ¿no? Y yo creo que está de lado más bien el tema cultural. El tema económico prima increíblemente, ¿no? Hay grandes intereses económicos, ¿no? En el país. Y de eso tendríamos mucho para, digamos, ir conversando, ir dialogando, pero me parece bien, porque miren, cuando Tubino nos habla de la interculturalidad, de hecho, nos dice, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, ahorita? ¿No? ¿Qué está pasando ahorita? Y me parece bien, Alfredo, que tú hayas puesto, digamos, sobre la mesa lo siguiente, ¿no? Entonces, no solo estamos mirando el tema educativo, estamos mirando, abriéndonos un poco más. Imelda, no sé si tú querías comentar algo. Sí, buenas noches, querido docente, compañeros. Bueno, yo quería comentar lo siguiente. Bueno, nuestro país es un país pluricultural, multilingüe. Entonces, como tal, creo que en esos momentos nos debemos aceptar tal cual somos, porque esto varía inclusive de región a región, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones y también el lenguaje, porque no solamente existe la lengua quechua, existen otras lenguas también, ¿no? Bien, lo malo es que por desconocimiento, creo, bueno, es mi pensar, que a veces hay personas que desvaloran lo que es la identidad autóctona, vale decir, si uno procede de la región quechua, pues habla el quechua, ¿no? Y inclusive en la quechua tenemos variantes, el quechua chanca y el quechua collao, ¿no? Bien, entonces lo que se piensa es que también nosotros como ciudadanos muchas veces sufrimos, ¿cómo decir? No sé, por desconocimiento y también, como usted dice, por el poder político, económico, se hace discriminación, ¿no? Entonces hay esa creencia de que las personas que hablan el quechua deben ser menos y también, ¿no? Se sienten menos, o que hablen el aymara, no. A mi parecer que eso no es así, tienen el mismo valor. Las personas que, al contrario, debemos, creo, valorar, ¿no? Valorar nuestra identidad, valorar nuestro idioma de origen, y así el quechua, el aymara, ¿no? Y así, las distintas lenguas. Bueno, yo le cuento una experiencia de que, por ejemplo, quien habla, conozco el quechua, hablo el quechua felizmente, digo, pero ¿gracias a qué? Gracias a las personas que nos hemos rodeado de cuando era niña. Es que a veces esto viene de la creencia inclusive desde nuestros padres, ¿no? Que de repente no le han dado la importancia a la lengua quechua, ¿no? Por decir. Entonces, en mi caso le cuento que, bueno, en casa trabajaban personas que hablaban el quechua, ¿no? Y gracias a ellos yo aprendí el quechua y
por lo menos creo que puedo comunicarme muy bien con personas que hablan esta lengua mater, ¿no? Yo digo mater porque es nuestra lengua de origen, de nuestros antepasados, ¿no? Y para mí es un orgullo hablar el quechua, ¿no? Entonces, no se debe sentir menos las personas que hablan el quechua y tampoco se debe discriminar. Le digo, en otros países nuestro idioma lo valoran muchísimo, ¿no? Muchísimo el quechua, y le digo, le cuento esa experiencia también. Gracias al quechua a mí me ha abierto puertas para muchas experiencias en el campo educativo. Y también cuando viajé, estuve en México, fue creo que cuando más hablé el quechua, y les cuento que yo lo disfruté hablar de esta lengua nuestra inca, y las personas que escuchaban decían, ¿qué es eso? Es el quechua, ¿no? Y así, bueno, le cuento esto, ¿no? De esta experiencia que tuve. Para mí el quechua es lo más lindo que puede haber. Incluso una sola palabra del quechua expresa toda una nación, lo que no ocurre, creo, con otros idiomas, con otras lenguas, ¿no? En resumen, para terminar, digo, hay esa creencia o esa equivocación, ese error de hacer sentir mal a las personas que hablen quechua o cualquier otro idioma, lo cual no debe ser así. Lo que debemos hacer es respetarnos y revalorar, ¿no? Es excelente, Imelda. Me parece bien el testimonio que tú nos comentas. Nosotros ahorita estamos, digamos, poniendo en contexto el tema, según lo que Fidel Tubino nos pide, nos analiza, nos habla de una interculturalidad de hecho, y por otro lado nos habla de la interculturalidad como proyecto. Él nos dice que actualmente la interculturalidad es un proyecto, ¿no? Es un proyecto, es algo que realmente nosotros anhelamos y tenemos que seguir discutiendo, debatiendo de cómo deberían ser las relaciones entre las culturas. No puede ser asimétricas, donde la hegemonía siempre es, digamos, del saber occidental, ¿no es cierto? Y no, digamos, se le da la relevancia y se le pone, digamos, de manifiesto la importancia al saber ancestral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante ir mirando estos dos contextos de lo que él nos plantea desde su lectura. Él también nos habla de la interculturalidad funcional, ¿no? Fidel Tubino, ¿no? Y por otro lado nos habla de la interculturalidad crítica, ¿sí? No podemos nosotros promover una interculturalidad funcional, como decía ahí una participante. Claro, nosotros somos interculturales solo en las actividades escolares, ¿no? Y le imponemos al estudiante para que baile una danza, ¿no? Y de repente es una danza que ni siquiera le gusta, de repente es una danza que ni siquiera le agrada, ¿no? Entonces, hay la necesidad de, desde una perspectiva crítica, evidenciar cuál es el problema, pues. ¿Cuáles son, digamos, nuestras diferencias? ¿Por qué no nos comprendemos? Entonces hay que colocar sobre la mesa cuáles son esas desigualdades que no nos permiten actuar, digamos, de manera armónica. En realidad necesitamos reconciliarnos. Y me parece bien el testimonio que tú planteas, Imelda, porque tu mirada, digamos, es interesante. Tú amas, digamos, tus raíces, y eso lo tienes muy presente, nos has mostrado, has evidenciado que tú quieres, ¿no?, lo tuyo. Pero en nuestra sociedad hay una interculturalidad de hecho, que también nos comentaban, en toda la zona. Por ejemplo, yo actualmente ahorita estoy en Lima, y como en el ejemplo que puso una de las participantes, decía, cuando se iban al mercado, por ejemplo, ¿no?, al mercado, en la madrugada, todos, ¿no?, los que llevan en el mercado de frutas, llegan, están hablando en quechua, y en la mañana, miren, hasta se bromean, ¿no? Pero ya después de las 7 de la mañana viene a comprar la fruta otro tipo de personas, ¿no? Personas que de repente desconocen del quechua o de alguna lengua originaria, y entonces el mercado cambia, ¿no? Y el lenguaje es el español, es el castellano, el que predomina, ¿no? Existe, digamos, esos matices, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, nos tiene que servir de referente para nosotros proponer una política de educación intercultural bilingüe, no solo para los pueblos indígenas, sino para todo el país, ¿ok? Porque la interculturalidad se debe de trabajar en todo el país,
Y ustedes, desde esta especialización, tienen que ir proponiendo algunas alternativas pedagógicas, porque nuestro rol es pedagógico, porque esto lo tengo que, digamos, enfatizar, porque la EIB no solamente es un movimiento pedagógico, la EIB es un movimiento social, incluso es un movimiento casi político, la educación intercultural bilingüe. Pero acá en esta especialización nosotros no vamos a promover ese movimiento político, ni ese movimiento social, pero sí vamos, digamos, a promover ese movimiento pedagógico. ¿Cómo desde la EIB podemos aportar a la educación de nuestro país? Y eso va a ser fundamental. A ver, ahí habían algunas personas también que quieren participar. A ver. ¿Estás ahí, Richard Albert? Hola, Richard. Richard, ¿estás ahí? A ver, Richard me parece que no me escucha. Julia Mendoza, ¿estás ahí, Julia? Julia Mendoza. Uy, no desean hablar. La participación va a ser muy importante. A ver, vamos con la última participación. Micaela Valencia. Micaela. Sí estoy. Hola, Micaela. A ver, estamos hablando sobre estos temas. ¿Cuál es tu opinión? Yo quería participar con la interculturalidad, de hecho, cómo son las relaciones entre culturas actualmente, ¿no? Como mis colegas ya han anticipado, yo veo o veía, ¿no? En la presencialidad, que los niños en la casa o entre ellos hablan su idioma, ¿no? Pero en el momento de que nosotros estamos en clase, son niños ya grandes, ¿no? De sexto grado, ellos se avergüenzan de su idioma, no quieren hablar en el quechua. Es más, los papás ya no quieren ya que se les enseñe en quechua. Ellos dicen, no, ¿para qué les va a servir el quechua? Ellos van a salir a la secundaria y ¿cómo van a hablar ellos? Ellos no van a hablar en quechua. Entonces, a veces los padres mismos se oponen a que nuestros niños puedan hablar en su lengua mater, ¿no? Hay a veces esa misma discriminación de parte del padre mismo, ¿no? Esa experiencia he tenido. Bien, igual en mi casa, soy cusqueña, mis papás también uno es de Quispicanchis y el otro es de Chumbimilcas, ¿no? Ellos son pues de lengua originaria, el quechua, pero ellos en mi niñez nunca han hablado pues, o no les he escuchado lo que hablaban en quechua. Ellos se han venido de pequeños a Cusco, entonces ellos siempre han hablado en castellano, ¿no? Entonces ha sido mi dificultad de mayor cuando hemos empezado a trabajar. Usted sabe que nos vamos a los campos, ¿no? Y no sabíamos o yo no podía un poco comunicarme con los niños, con los papás. Entonces ha habido esas dificultades, ¿no? Y hoy en día todavía sigo viendo eso, que los niños, los papás no quieren, pues, no aceptan realmente lo que es, pues, su idioma, ¿no? No quieren que se les enseñe así en su Claro, idioma. Micaela. ¿No? Muy bien, Micaela, me parece bien lo que acabas tú también de plantear como un testimonio. Es cierto, los papás de estos niños han sufrido por mucho tiempo discriminación y han sentido que hablar la lengua originaria, en realidad, en vez de habilitarle, más bien le va a deshabilitar. Sin embargo, desde, digamos, el tratamiento pedagógico, no es que se va a trabajar solamente el quechua o una lengua originaria diferente al quechua, también vamos a trabajar el castellano como segunda lengua. Y esto se tiene que trabajar de manera progresiva, ambas lenguas. Evidentemente, necesitamos desarrollar procesos de sensibilización y los docentes nos podemos agotar, el director también se puede agotar. Ese es un trabajo, digamos, desde el sector de educación que se tiene que ir promoviendo y tiene que ser parte de la política de educación intercultural bilingüe, lo que acabas de decir, Micaela. Eso tiene que estar expresado, por ejemplo, en otros lineamientos de política, porque se necesita sensibilizar justamente a la población, ¿no? Originaria, a los padres de familia, la importancia, digamos, de fortalecer la lengua, pero también el castellano, porque el papá quiere que se aprenda el castellano.
y que entonces la idea es que se aprendan ambas lenguas. Bien, digamos, para ir cerrando esta primera parte de la sesión, que en realidad ha sido muy rica, con todos los testimonios que ustedes han ido comentando, Fidel Tubino nos plantea, digamos, esta interculturalidad desde una perspectiva de interculturalidad de hecho, la interculturalidad como proyecto, interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica. La idea es que desde, digamos, la perspectiva que se viene trabajando en la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, se apuesta hacia una interculturalidad crítica. ¿Sí? Se apuesta no hacia una interculturalidad funcional, porque la idea es evidenciar las injusticias. Hay que evidenciar esas injusticias económicas, políticas, culturales. Hay que poner sobre la mesa, críticamente, ¿no? Visibilizar todo acto de discriminación, de desigualdad. Eso es lo que promueve la interculturalidad crítica. No es una interculturalidad funcional, ¿ok? Entonces, eso es algo que se está promoviendo desde la propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe, que más adelante ustedes lo van a conocer. Y miren, desde el currículo nacional se plantea 3 valores, ¿no?, que se tiene que ir trabajando, porque el enfoque de interculturalidad en el currículum, el enfoque transversal, este enfoque de interculturalidad, promueve el tema de la justicia, por un lado. Por eso que este valor de la justicia está para evidenciar las injusticias en todo sentido. El diálogo, porque hay la necesidad de seguir dialogando, conversando, concertando y fortalecer la identidad cultural, la afirmación cultural. Porque si no podemos, digamos, afirmarnos culturalmente, si no nos identificamos, ¿no?, culturalmente, ¿cómo pues vas a identificarte con el otro? Bien difícil, ¿no? Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer al otro? Bien complicado. Primero tienes que quererte para querer al otro. Entonces eso tiene que ver primero con reconocerse, afirmarse culturalmente para poder dialogar con el otro y finalmente convivir, ¿no? Establecer un nivel de convivencia. Muy bien, nos vamos a quedar aquí y tenemos para la siguiente sesión un encargo sencillo, ¿ya? Para la siguiente sesión. Miren que el tiempo ha pasado tan veloz, tan rápido. Esto iba a trabajar algunos temas, pero la próxima semana vamos a ir abordándolo. A ver, tenemos un encargo para la próxima sesión. A ver, imagina que sales en una revista, ¿ok? Imagina que sales en una revista. Miren, lo que les estoy diciendo. Y es una revista intercultural. En una revista intercultural, y en la portada sale tu foto y algunos datos. En la portada sale tu foto y algunos datos. Vas a tomar como referencia esta imagen. Mire, yo he puesto ahí una revista. Ahí estoy, digamos yo, ¿no? Estoy ahí con un polito que tengo ahí, shipibo, ¿no? Bien, yo si bien soy cusqueño y he vivido muchos años en la Amazonía, en Iquitos, en Ucayali. Entonces, tengo también ahí un corazoncito con los pueblos amazónicos, además que Cusco también es amazónico, pues, ¿verdad? Miren, les pongo ahí como una referencia. Ustedes van a elaborar una portada, solamente la portada, y van a colocar vuestros nombres y apellidos completos. Luego van a colocar la región, la provincia, el distrito donde te encuentras, ¿sí? Luego, si eres docente, indica el nivel. De repente eres de inicial, eres de primaria, eres de secundaria. Puedes colocar tus gustos y preferencias. El último libro que leíste, ¿ok? Eso es importante. A ver, la idea es ser muy creativos, ¿ok? Muy creativos, ¿no? Nosotros tenemos que, digamos, demostrar que los docentes de educación intercultural bilingüe también pueden, digamos, pedagógicamente innovar. Entonces, este es el encargo. Vamos a hacer una portada que nos va a presentar, ¿ok? ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? Si se entendió, por favor, yo les voy a pedir que en el chat me escriban si se entiende, está totalmente claro, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entendió el encargo que vamos a desarrollar para la próxima sesión, verdad? ¿Sí? A ver, no veo ahí en el chat, digamos, vuestras respuestas. Excelentes, Elmira. Muchas gracias, Elmira. ¿Ok? Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad.
Espero que les vaya muy bien, que tengan un bonito fin de semana, ¿ok? Cuídense bastante, profesores. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Chao, tu penantes, Camatito.